Amigos, hay una frase un poquito trillada, pero muy cierta, que dice que cuando los pueblos desconocen su historia están condenados a repetirla. Pues ¿saben qué? Nosotros en este programa hemos hecho en forma muy sistemática la desclasificación de eventos históricos con los propios protagonistas que nos han contado qué pasó tras bastidores, la parte de la historia que es desconocida. Mencionamos antier con el doctor Rodrigo Noriega, miembro del equipo de En Perspectiva, el tema del aniversario del golpe militar al general Manuel Antonio Noriega, y desclasificamos algunas cosas. Sin embargo, yo les he reiterado en múltiples ocasiones a ustedes y he recomendado con todas las consideraciones propias que se merecen ustedes de mi parte, un libro que se llama Los Comandantes. Este es el libro. Aquí está. Se llama Los Comandantes de Bob Woodward. Este es un libro que es una perla que hay que enmarcar porque contiene los testimonios desde Dick Cheney, Colin Powell y todos los jugadores, los players, como dicen ellos, que participaron en la invasión a Panamá desde la parte de Washington. Yo lo recomiendo muy respetuosamente, pero también está el lado de Panamá, donde estaban los protagonistas de Panamá, y nuestro compañero de mesa en este programa de los martes, Eduardo Enrique Nimjuen, tuvo la oportunidad que un periodista, como ustedes bien saben, y lo voy a decir, aunque es harto conocido, de una trayectoria interesante que le ha tocado entrevistar a muchísimas personalidades, pero sobre todo, él, además de entrevistar a algunos de los jugadores por el lado de Panamá, también habló con ellos de manera personal. Eduardo Nimjuen tiene testimonios que van a escuchar ustedes, que vamos a desclasificar la historia, así que presten mucha atención, porque debo confesar que yo desconozco algunas de las cosas que Eduardo, en su carrera periodística, exitosa por cierto, sí domina. Yo les voy a leer un fragmento aquí nada más de este libro, que se los recomiendo, de verdad, se llama Los Comandantes. Dice Bob Woodward, que es el autor. Él dice que en Panamá, recuerden que ellos mantenían en secreto absoluto los planes de la invasión. Entonces dice Woodward que la seguridad que comunicaban con el Comando Sur, las líneas de seguridad telefónica en esa época se encontraban en funcionamiento, pero no se había hablado absolutamente de la invasión. Sin embargo, en Panamá, dice Woodward, 2 soldados estadounidenses que se las habían ingeniado para sustraerse al estado de aislamiento con el exterior impuesto por el general Steiner fueron captados mientras conversaban en un dispositivo de escucha electrónica de la Fuerza de Defensa de Panamá, quienes informaron a Noriega de que ambos soldados habían mencionado lo que denominaban una hora H. La hora H era la hora de la invasión. Y añade que los estadounidenses, cuando le dijeron la información a Noriega, al general Noriega, de que, oiga, los Estados Unidos está decidido a invadir Panamá, dice que Noriega respondió: los estadounidenses no invadirán, no harían una cosa así. Ese comentario consta en los anales de la historia de Panamá. Y entonces dice que las escuchas estadounidenses, por su parte, interceptaron un fragmento de conversación en la que alguien de la Fuerza de Defensa de Panamá decía: el partido comienza a la 1. Steiner, el general, estaba convencido de que el comentario se refería a la hora H, en que la operación en consecuencia estaba entonces comprometida, y contactó entonces al general Thurman y cambiaron o anticiparon la hora de la invasión. Eduardo, usted ha hablado con algunos de los protagonistas de este fallido golpe al general Noriega, que estaba presidido por el mayor Moisés Giroldi. Hay un testimonio de varios oficiales que me han dicho que el día que estaba él frente a Noriega, ya Noriega estaba apresado, estaba detenido, que dice que Giroldi le dijo: vea, general, nosotros, los mayores, los capitanes, no tenemos a veces ni comida para llevar a la familia. Un testimonio brutalmente revelador, mientras altos oficiales o de mayor rango disfrutan de ciertos beneficios. Eduardo Nimjuen, es todo suyo el comentario. Va a comenzar con lo que habló usted con el entonces poderoso mayor Nivaldo Madriñán, o con el testimonio. Tengo varios.
Ah, Sí. ok. Bueno, no. Adelante. Y quiero hacer un disclaimer primero. Tengo que Ah, decir que la situación personal del momento, el 3 de octubre del 89, mi papá era capitán en la Fuerza de Defensa, ok. ya no estaba en la sección de comunicación y de relaciones públicas por, no sé, diversas razones, castigo dirían algunos. Y él estaba asignado, por ejemplo, al cuartel en Santiago, provincia de Veraguas. Y la situación familiar. Daniel Alonso, que ya habló de este tema en este programa hace algunos años, es tío mío, hermano de mi mamá, hermano más chico Ah, de mi mamá. oiga. Y Javier Licona también, Javier es primo, realmente es primo de mi mamá, pero hermanos porque son del mismo patio, o sea, en la casa de la abuela, donde están todos juntos, entonces también considero un hermano. Entonces usted se puede imaginar el drama familiar que mi papá estaba asignado en el interior y dos hermanos de mi mamá metidos en el golpe de Estado en ese momento del 3 de octubre, ¿no? Eduardo, permítame para que no lo Sí, diga usted. sí, El entonces capitán Javier Picona, de acuerdo al libro de los comandantes, no voy sí, a especular, de acuerdo a este libro, el oficial que manda el mayor Giroldi, líder del golpe, manda a Javier Licona, el que era pariente suyo, sí, con el rango de capitán a hablar en Quarry Heights, que era el centro operativo sí. de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, e incluso, de acuerdo a Woodward, al testimonio que él tiene, el capitán Licona va incluso hasta el área, creo que de Clayton, Ujú. a llevar el mensaje, pero lo que dice el libro es que los Estados Unidos argumentó que pensaban que era, y lo voy a decir coloquialmente a los panameños, que era una jugada y que un juega vivo, que lo que estaban era tratando de humillarlo después que Noriega, porque el mayor Giroldi, Noriega había sido el padrino de su boda. O sea, había un manejo de información, pero vamos a los hechos. ¿Qué es lo que usted conoce Hay varios temas y reitero, hago el disclaimer, Daniel es tío mío y Daniel tiene mucha información, sin embargo, pero, por el respeto que le tengo, yo no ajá. le pregunto a él sobre ese tema porque él tiene que desclasificarlo, él es lo que yo creo. Sí, él lo hizo aquí en este programa, él lo Y, hizo aquí en este programa. y tiene más, ¿eh? Y él ha dicho que y él se ha comprometido a un libro y algunas cosas Ok. sobre ese tema. Mire, yo hablé con Javier Licona, que no hablaba mucho, hombre de pocas palabras, tengo que decirlo, un oficial formado, además con el curso especial de Caibil, ese que es una escuela de entrenamiento muy fuerte. Y yo le preguntaba por el primer tiro del 3 de octubre. Hay un episodio interesante del 3 de octubre y es que Nivaldo Madriñana Aponte, jefe del Departamento Nacional de Investigaciones, DENI, llega al cuartel de Panamá Viejo a buscar a Licona. Se entendía que ya tenía él información del intento de golpe de Estado y ese movimiento, ese golpe, comienza en Panamá Viejo, no en el cuartel central. Yo creo que ese es un detalle muy interesante que hay que definir los tiempos en qué Claro. pasa el asunto entre Panamá Viejo y el cuartel central. Me dice Javier que él oyó el primer tiro y me dijo Madriñán que a él le dieron el primer, o sea, hay todavía una confusión allí y hay gente que está viva que puede hablar de ese tema después y tratar de aclararlo. Eso es una tarea que tengo pendiente. ¿Quién dio el primer tiro en ese momento? O sea, Madriñán dice que lo recibieron a tiros. Javier dice que él no oyó el tiro, pero que el resto de su cuartel no necesariamente estaba todo el mundo enterado de la sonada, así que él no, de donde, cuando él oye el primer tiro también dispara de vuelta. Él sí lo reconoce eso, pero ¿quién se da el primer tiro? Madriñán sale herido en el cuartel de Panamá Viejo y es llevado entonces al hospital de Paitilla. Ese detalle, y lo digo con nombre, lo puede relatar el comisionado jubilado hoy, Roberto Joudry, que en ese momento era subteniente recién graduado de academia y estaba asignado en el cuartel de Panamá Viejo. Y estoy casi seguro que fue él quien llevó a Madriñán al hospital, como le tocó. Y de hecho eso le salva un poco la situación, porque cuando Madriñán está herido y va hacia el hospital y Madriñán le habla a Joudry, Joudry pensaba que Madriñán era parte del golpe. Y Ah, entonces Madriñán le dice a Joudry, le dice a Madriñán, usted es un traidor. Y entonces ahí Madriñán se entera de que Joudry no estaba con los golpistas, ¿no? Es un detalle bien interesante, pero que eso lo explique Joudry porque está vivo y él puede hablar sobre ese oiga, tema. permítame algo, don Sí, Eduardo, nada más para efectos de puntualizar, para efectos de sí, las personas que desconocen, porque hay una generación completa que sabe. Nivaldo Madriñán, mayor de la Fuerza de Defensa al cual hace referencia Eduardo, era y fue uno de los hombres más cercanos a Manuel Antonio Noriega.
Sí. muy cercano desde que estaba en el G2. ¿Es correcto, Eduardo? Así es, así Ok. es. Y en ese momento, el 3 de octubre, era el director del DENI, que era el Departamento Nacional de Investigaciones, y creo que ya era teniente coronel o estaba en ese proceso, Nivaldo Madriñán Aponte, que era el director del DENI, Departamento Nacional de Investigaciones. En teoría, esas son lo que hoy le llamamos la PTJ, que es la que tiene que ver con las investigaciones que ayudan al Ministerio Público, a diferencia del G2, que era la inteligencia, digámoslo así, ¿no? Sí, uno era Eso, militar, el otro era civil, o sea, la en diferencia. teoría sí, pero en el caso de Panamá eran militares todos, o de formación militar, y él era el investigador, y él tenía información del golpe, que es la situación que siempre ha habido la duda, que como el G2 no sabía, que Sí, siendo la inteligencia, y el DENI sí sabía. muy raro, muy Sí, raro. eso es un tema que siempre ha quedado ahí como muy raro. Entonces el golpe se traslada de Panamá Viejo hacia el cuartel central. Cuando se da el golpe en el cuartel central, las fuerzas golpistas logran detener a Manuel Antonio Noriega. El video famoso que se ve de la gente que va caminando con las manos en la cabeza, El esos cuartel eran, central, el así cuartel es, central. Ajá. esas eran fuerzas leales a Noriega. O sea, ese video es del comienzo del golpe. Estaban rendidos, estaban rendidos. Ya estaban rendidos. Ok. Los golpistas someten al coronel Wong, que era de inteligencia, y a través de Wong es que pueden abrir la puerta del despacho de Noriega. Noriega abre la puerta. A la puerta le tiraron bala. Era blindada, tengo entendido. Era Es blindada, un búnker, es un incluso eso búnker. que le llaman RPG, que es una. Como un misil, ¿no? Exactamente, sí, para atacar blindados, y no pudieron. Entonces, a través de que someten a Wong, entonces es que abren la puerta y allí capturan a Noriega. Y ahí viene el episodio, porque Noriega, si bien es cierto, está detenido, está rendido, tenía a su alcance teléfono. Y él logra establecer algunas comunicaciones, es decir, estaba preso, pero estaba preso con un teléfono. ¿Qué ocurre allí? En Panamá, ustedes, los que tienen más de 50 años, podrán recordarse, los números de teléfono de la ciudad tenían un dígito que los identificaba. Si usted llamaba a Río Bajo, los teléfonos comenzaban con 21, con 24, los de San Francisco comenzaban con 26, los de el área de allí donde estaba Omega Estéreo comenzaban con 64, o sea, los números, o 23, o sea, los números tenían el prefijo que le llaman. Los de la zona comenzaban con 82 o con 83. Zona Desde del el, canal. Ajá. así es, desde el cuartel central comienzan a llamar a la zona, y por temas de comunicación, los números esos, 82, 83, no salían. O sea, marcar desde el teléfono de Panamá a un teléfono de la zona no salían. Y allí efectivamente es cuando se da la situación que usted acaba de referir, pero creo que ya nos toca hacer el cambio comercial. Sí. Así que Ajá. se las voy a continuar después de la pausa del problema del teléfono que no se podía llamar entonces a la zona del canal. Estamos hoy desclasificando la historia, particularmente del golpe militar fallido no fue fallido del todo, o sea, al final fue fallido, pero que fue exitoso parcialmente contra el general Manuel Antonio Noriega, un movimiento de militares jóvenes en su mayoría, contra el entonces comandante de la Fuerza de Defensa de Panamá. Viene más, esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, estamos compartiendo con ustedes, amigos, una desclasificación del golpe militar contra el general Manuel Antonio Noriega, un golpe militar que decidieron dar los oficiales de rango mediano, presidido por el entonces mayor Moisés Giroldi, con varios capitanes. Todos, o en su mayoría los líderes, fueron ejecutados, fueron asesinados brutalmente a mansalva en lo que se conoció como la masacre de Albrook. Hoy tenemos una combinación de libros, Los Comandantes, de Bob Woodward, que narra o relata la versión de los Estados Unidos con testimonios que van desde Dick Cheney, Colin Powell y todos los demás hacia abajo. Y tenemos hoy a Eduardo Enrique Millón, miembro del equipo de En Perspectiva, que como periodista y como hombre bien informado maneja una información muy interesante del lado panameño. Estamos hablando de testimonios de caso de Nivaldo Madriñán, hombre poderosísimo en la época de Noriega, del capitán Licona, que fue el que llevó el mensaje de Panamá a las tropas estadounidenses diciéndoles: nosotros ya tenemos detenido a Noriega
En fin, adelante, Eduardo Niñón, para no perder tiempo. Sí, estábamos en el episodio de que la comunicación se rompe, no hay comunicación entre Telefónica, el cuartel telefónica. central, comunicación telefónica entre el cuartel central y la zona. ¿Qué habría acordado Giroldi con la zona? No sé con quién habló Giroldi, porque yo después entrevisté a Mark Cisneros sobre ese mismo tema. Marc En Cisneros fue el, el general que dirigió la operación. Adelante. así es. Giroldi y Licona tienen ciertas diferencias en medio del momento del golpe de Estado, pero Giroldi era mayor y Licona era capitán, y respetuoso capitán de la jerarquía, sobre todo en una situación como esa. ¿Cuáles son las diferencias? El trato que se le dispensaba a Noriega estando detenido en ese momento. Vamos, esto me lo desclasifica Javier, me lo confirma. De hecho, hay una situación en el momento donde Noriega está hablando mucho y Javier saca la pistola y se la pone a Manuel Antonio Noriega. Y Noriega le dice, oiga, capitán. Y Javier le responde de mala manera, capitán de la... no lo deja seguir y no lo deja hablar. Y Giroldi controla la situación porque se había puesto tensa entre Noriega y Licona. Y allí entonces, como la comunicación no se daba, Javier Licona se va hacia la zona del canal en su carro a tratar de conversar con la persona en los Estados Unidos. Cuando él llega y él habla con Mark Cisneros, esta parte me la relata Mark Cisneros. Cuando él habla con Mark Cisneros le dice, ellos estaban esperando, y eso es lo que Cisneros no sabe, con quién habló Giroldi, es lo que me cuenta a mí Cisneros. Cisneros me dice, ya yo soy un general retirado y puedo decir lo que me da la gana. Me dice Cisneros, Maxwell Foreman es un imbécil, citando a Cisneros, hablando del que era su superior en ese momento, pero él me dice, ya yo estoy retirado y puedo decir lo que yo quiera. Y fíjese, es interesante lo que me llama la atención de lo que me dice Cisneros. Cisneros tenía por alguna razón, y me lo refirió todas las veces que conversamos, muy pendiente las cosas que decía Benjamín Colamarco, que Colamarco ya había denunciado una serie de violaciones a los tratados Torrijos-Carter en cuanto a los patrullajes y a los movimientos de tropas que se hacían en la zona o fuera de la zona del canal sin escolta, como bien lo decían los tratados. Cisneros, permiso, Eduardo, explica quién era en ese momento o cuál era el Mark rol que Cisneros jugaba. era el jefe. Que jugaba Colamarco. el señor Sí. Colamarco, por favor. Colamarco era el director del IRRE, pero a la vez era un actor político importante porque era el comandante de los batallones de la dignidad, que eran unas fuerzas que se habían nombrado una fuerza civil, voluntarios que habían ido a recibir algún tipo de entrenamiento para, en caso de que se diera una confrontación, una milicia, ¿no? Era la idea. Entonces, ¿qué decía? ¿Qué me dice Cisneros? Que además tiene una formación de relaciones internacionales muy fuerte. Él dice, si yo voy al cuartel central y me llevo a Noriega, van a decir que lo secuestramos y el caso se puede caer en los Estados Unidos. Recordemos que ya en ese momento Noriega tenía un indictment en la Florida por casos de narcotráfico. Es la postura de Cisneros. Yo en lo personal no le creí mucho, pero es lo que me cuenta a mí Mark Cisneros de esa situación. Y que Cisneros le dice a Licona, tráiganme ustedes a Noriega a la zona. Es decir, había la diferencia. Eso está aquí, Eduardo, eso está aquí en este libro. Eso que te digo, eso está en el libro. Sí. Dice eso. Sí, y me lo dijo Mark Cisneros. Yo le dije a Licona, tráiganmelo ustedes a la zona, porque Licona le informa a Cisneros que ya tenían detenido a Manuel Antonio Noriega. Correcto. En ese momento se enteran que la situación cambió de poder. Es decir, una situación en el cuartel donde las fuerzas leales a Noriega llegan, el batallón 2000 que estaba en el fuerte Cimarrón, lo que hoy es la cárcel La Joya, eso era un fuerte militar, el fuerte Cimarrón, los del batallón 2000 llegan hasta el cementerio Amador, muy cerca ya del cuartel central, y comienza una situación donde ellos comienzan a recuperar el poder, también llegan los machos de monte, y desde Riato, venían desde Riato. Así es. Se trajeron un avión, ¿no? Todo un tema allí para llegar acá. Sí. Y ese episodio cambia la situación. Cuando la situación cambia, está Licona en la zona. Y entonces le dicen a Licona que se quede en la zona por su propia seguridad. Y efectivamente, como ustedes sabrán, Licona es el único de los oficiales que sobrevivió a la después llamada masacre de Albrook.
es importante decir esto. Licona se va de la zona, a pesar de la advertencia del Comando Sur de que se quede en la zona por su seguridad. Licona se va a la escuela profesional a buscar a su esposa, que era profesora allí, y a la casa a buscar a su familia. Intentó llevarse a uno de sus hermanos, no pudo, y se regresa entonces para la zona. Ahí sí va a Clayton, y entonces en Clayton regresa con su familia y desde allí se queda él y 2 soldados más que lo habían estado acompañando en la misión a ir a hablar con Mark Eduardo, en ese Eduardo, momento, ¿no? otro fragmento, un fragmento que quiero pedirte, porque tú tienes que haber conversado eso con... A mí me tocó, pues tengo el privilegio de haber hablado con algunos que estuvieron involucrados también, los he entrevistado aquí en este programa cuando desclasificamos. Dice Woodward en su libro Los Comandantes, o sea, esto es un fragmento. Después que ellos invaden Panamá, que pensaban que iba a ser muy fácil, resulta que no, por varias razones. Una, porque no lograron capturar a Noriega y comienza entonces la taquicardia a darle al poder en los Estados Unidos que no encontraban a Noriega. No lo ubicaron, tan sencillo como eso. Pero además de eso, ellos tenían el que se llamaba el Situation Room, donde tenían pantallas de televisión que veían en directo lo que estaba ocurriendo. Las noticias malas llegan del comando aquí en Panamá. Y dice Woodward, cuando habla de las malas noticias, que 3 pelotones SEAL es Fuerzas especiales. unas fuerzas especiales, los SEAL de la Marina, que habían tomado posiciones en el aeropuerto de Punta Paitilla antes de la hora H, eso es donde está ahora el mall, el centro comercial Multiplaza, encontraron una dura resistencia por parte de la Fuerza de Defensa. Del pelotón de ataque, dice Woodward, compuesto por 15 hombres, 4 murieron por el fuego de la Fuerza de Defensa y 7 estaban heridos. Pese a que los SEAL habían logrado inutilizar el avión de Noriega, la muerte de esos combatientes de élite impresionó a la gente de la sala de crisis. O sea, ahí hubo resistencia. ¿Por qué? Porque ahí estaba el avión del general Noriega, era un jetcito. Sí. Ellos temían que fuese a fugarse y por eso mandaron a inutilizarlo, pero se encontraron con esa sorpresa. Continúe, señor Lin. ¿Y Camila? Un oyente pregunta, ¿cuál es el título del libro que mencionan del golpe del 3 de octubre? Aquí está, el que no está, lo que están viéndonos por video, aquí está. No, esto es no es del golpe del 3 de octubre, hay otros episodios, pero sí. se le hace mención. Aquí está, dice, Los comandantes de Bob Woodward. Dice, sí. Dice aquí atrás, en la parte posterior, nada más, dice, Los Comandantes es un reportaje periodístico sobre los hombres que tienen en sus manos el poder real de decisión. Dice además que son revelaciones y el gran angular de Woodward arranca con brillo desde las entrañas de ese poder y el libro está dividido en 2. Uno, la guerra de Kuwait, cuando los Estados Unidos invade Kuwait, recuerdan ustedes, y la otra mitad es la invasión a Panamá. Continúe desclasificando, don Eduardo. Puedo recomendar, yo tuve una conversación con John Dinges. John Dinges fue profesor mío, él de un curso especial, es profesor de periodismo en la Universidad de Columbia. Ajá. Y John Dinges escribió Our Man in Panama, Nuestro Hombre en Panamá, y hay un relato sobre Noriega de varios episodios, tanto desde la muerte de Hugo Espadafora, desde que Noriega incluso estaba en el Instituto Nacional y se va a estudiar a la Academia Militar en Chorrillos, Perú. Exactamente, y hay un relato también, hay un capítulo que habla sobre el episodio del 3 de octubre que también está bastante completo. Él escribió también, él escribió varios libros sobre Panamá, The Path Between the Seas. Sí, el de Path Between the Seas es de McCulloch. De McCulloch, perdón, gracias. Dinges era nuestro hombre en Panamá. Pero hay otro libro también. Tiene Our Man in Panama, también tiene lo de El Cóndor, que es sobre Chile, su esposa es chilena y él estaba vinculado al tema chileno sobre la Operación Cóndor y la muerte de Letelier. Sí, el general Contreras, ¿no? El temido jefe de la DINA. Así es. En ese libro él habla sobre ese tema, sobre el asunto del asesinato de Orlando Letelier. Que se llama Asesinato en el Camino de la Embajada. Y Los Años del Cóndor, que es sobre Pinochet también. Sí, es la operación que montó Pinochet con el general Contreras para tener espionaje entre los grupos disidentes en el cono sur. Temido, mataron mucha gente. Pero Eduardo, te doy una perla declarativa en el libro de los comandantes. Dice, y cito, dice, antes de la invasión, la creencia aceptada en el Pentágono era que Noriega moriría peleando antes que dejarse aprender.
sin comentario de mi parte. Adelante. No, hay un episodio, creo que se comentó de la invasión sobre ese tema, y es que si Noriega estaba en el Ceremi, usted mencionaba la Siesta, porque ese era el nombre anterior, la Siesta, el Hotel La Siesta, correcto, así es. eso pasó a ser el club de oficiales, digamos así, de la Fuerza de Defensa, y se llamaba entonces Centro Recreativo Militar. ¿Por qué no invadieron el Ceremi? Vamos, si era un ente civil, pero técnicamente era un objetivo bombardeable, digámoslo así, porque era un club de oficiales. Entonces, Claro. hay custodiado, si bien ese lo trabajaban muchos civiles, etcétera. Hay un tema allí. Yo sí creo que los norteamericanos nunca supieron dónde estaba Noriega. Se ha especulado eso de que estaba en el Ceremi. Él estuvo allí, pero estuvo mucho antes de medianoche. Es decir, él se habrá ido a las 9 o 10 de la noche. Él llegó de Colón. Él vino Así de es, él Colón. estuvo en Colón en el Estuvo en día. Colón, sí. Y la invasión, debo decirlo también, confirmado por Mark Cisneros, las primeras escaramuzas fueron cerca de las 11:15, 11:30 de la noche, tanto en Colón como en el área cercana a la Asamblea Nacional, sobre todo hacia San Miguel, allí que es el límite de Panamá con la zona, como se llamaba el límite, si bien es cierto, eso ya había revertido a Panamá, pero en ese sector hubo enfrentamientos, la unidad de comandos de Panamá tuvo enfrentamientos con SEALs de los Estados Unidos en ese punto. Así que la invasión, que hoy recordamos el 20 de diciembre, técnicamente fue el 19 de diciembre más que De un corte, más que el Eduardo. 20, ¿no? Al regreso, más desclasificación aquí en su programa, en perspectiva, desclasificación del fallido golpe contra el general Manuel Antonio Noriega el 3 de octubre del año 1989. Viene más. Bueno, lamentablemente vamos a entrar en el último bloque. Eduardo, Sí. 3 de octubre, intentona de golpe militar a Manuel Antonio Noriega, testimonios del entonces teniente coronel Nivaldo Madriñán y del entonces capitán de las Fuerzas de Defensa, el capitán Javier Licona. Adelante. Hablo con Madriñán. Madriñán no tiene mayor referencia del golpe del 3 de octubre porque él queda herido en el cuartel de Panamá Viejo y lo llevan al hospital. Cuando se voltea la tortilla, para usar un término bien panameño, y son apresados los golpistas, entonces después en la noche se da el tema de la masacre de Albrook, en el caso de los oficiales, y de Giroldi en Tinajitas. Es importante decirlo, fueron dos episodios distintos, porque en la ejecución de Giroldi se hace en Tinajitas. Hay un testimonio muy interesante. Yo hablé con Lucinio Miranda. Lucinio Miranda era el número 2 del DENI, a cargo porque consideramos que Madriñán estaba herido. ¿Y qué dice Lucinio Miranda? Otro hombre de pocas palabras, debo decirlo, pero fue vecino mío, tuve la oportunidad de conversar con él en un momento, que él le toma declaraciones a Moisés Giroldi. Y le toma esta declaración en el cuartel de Tinajita entre las 6 de la tarde y 8 de la noche. Y entonces después él se sorprende cuando sale el parte de guerra de que Giroldi había muerto porque él le había tomado declaraciones a Miranda, le había tomado declaraciones a Giroldi ya detenido y vivo, entre las 6 de la tarde y 8 de la noche. Entonces eso es parte, y eso después creo que también aparece en el tema del juicio que se le hizo a los militares involucrados en el tema tanto de la masacre de Albrook como la muerte de Moisés Giroldi. Y allí vienen los otros episodios en los que se han podido desclasificar algunas cosas. Licona se queda en la base norteamericana, él y logra proteger a su familia, uno de sus hermanos es detenido, y estuvo detenido por llamarse parecido, mi tío Jaime, se llama Jaime Licona, en vez de Javier Licona, y estuvo detenido desde el 3 de octubre hasta el día de la invasión. Él estuvo detenido siempre en las oficinas del DENI, donde hoy está la PTJ, ¿no? La DIJ, que después cambió de PTJ a DIJ, allí. ¿Qué pasa el 3 de octubre? Hay varios episodios. En el cuartel central, en el primer momento que se voltea, el primer caído, digamos así, del 3 de octubre, es Deocli de Julio. Deocli de Julio es, yo no sé si usar el término asesinado dentro del cuartel central, porque allí se le dio media vuelta a la tropa, una orden de media vuelta, y se oyeron los disparos. Y a Deocli de Julio lo llevan a la morgue del hospital, y cuando está en la morgue del hospital se dan cuenta que no estaba muerto. Estaba herido en la morgue del hospital, todavía estaba vivo, y trataron de salvarlo y lamentablemente él sí muere en el Hospital Santo Tomás. Fue baleado en el cuartel central, pero muere en el Hospital Santo Tomás. A Giroldi lo llevan a el cuartel de Tinajitas y al resto de los golpistas a Tejada, a Sandoval, a Bonilla. Sí, a ellos los llevan entonces
como te decía, a Bonilla, Tejada, Sandoval, que eran de la compañía Urracá, que era la comandada por Giroldi, los llevan entonces a los hangares de Albrook, donde hoy reparan o le dan mantenimiento a los vagones del metro, de la línea 1 del metro de Panamá, allí, en esos hangares que usted los podrá ver cuando pasa, que se va al Albrook Mall, etcétera, en ese lugar que fue donde se da la masacre de Albrook. De eso hubo juicio. Juan Antonio Tejada, que creo que ha estado en este programa, que fue defensor del pueblo, fue fiscal, y él puede relatar algunas cosas de ese episodio en cuanto a la investigación. Igual que pasa en Tinajitas. En Tinajitas solo es el caso de Giroldi. Como le decía, Miranda le toma declaración y cuando él se retira, declara que estaba vivo Moisés Giroldi Vera. Cuando ajustician a Giroldi, hay episodios que se mencionaron aquí en este momento, por ejemplo, lo de la prueba de lealtad que le hacen a algunos de los oficiales. Por ejemplo, la UESAT, que era la Unidad Especial Antiterror, tenía su cuartel y que incluso varias veces cuando había viajes al interior, etcétera, se encargaba de la seguridad del comandante, tenía su cuartel en la Isla Flamenco, que se menciona aquí en este programa ahora por el tema de publicidad, pero la Isla Flamenco era la última isla y era una especie de búnker. ¿Cómo era posible que el batallón 2000, que estaba en La Joya, o sea, La Joya, el batallón 2000, que estaba en La Joya, ahora lo que se conoce como La Joya o el Fuerte Cimarrón, pudo llegar al cuartel central primero que la UESAT, que sus oficiales entrenados podían nadar, y de hecho lo hacían como parte de sus prácticas, desde Amador hasta el Maracaná, el mercado periférico que está ahí en el Chorrillo, que es una distancia que incluso cuando seca la marea pueden cruzar caminando por esa zona. Ese era un cuestionamiento que se le hizo, por ejemplo, a la UESAT, y allí es donde se vincula y se menciona a Ramón Díaz, que era el capitán jefe de la UESAT, en el juicio. Un argumento, debo decir, genial, de la abogada Belfont, de él exactamente cuando se da lo del juicio. A él le piden esa prueba de lealtad. Matan a Giroldi con un tiro de metralladora, con una ráfaga de metralladora, y le piden a él que lo remate. Y su testimonio, debo decirlo, fundamental y fuerte, contundente, donde él dice, yo sabía que estaba muerto, y le disparo entre la intercostal derecha 1 y 2, algo así, donde él sabe que no hay órganos vitales, y además que él no falla. Es decir, era un tirador certero, antiterror, que por formación dispara 2 veces a la cabeza. Él disparó un solo tiro entre en un punto donde no había órganos vitales y que él no fallaba, además. O sea, su puntería era exacta. O sea, ese argumento realmente es contundente y lo absuelve dentro del juicio que se da en ese caso, a pesar del tiempo que estuvo detenido porque estuvieron en detención preventiva, ¿no? Eso en el caso de Giroldi, que reitero, se dio en Tinajitas, a diferencia del resto de los otros oficiales que fueron ajusticiados en los hangares de Albrook. Y Julio, que se incorpora a ese grupo dentro de los muertos, dentro del proceso. Sin embargo, la muerte de Julio fue en el hospital. Estaba, reitero, lo dieron por un muerto después de que le disparan en el cuartel central. Él llega a la morgue y estando en la morgue se dan cuenta que está vivo. Imagínense el susto de los que trabajan en la morgue, donde alguien que creen que ya está muerto estaba vivo, y entonces es el que fue lamentablemente falleció en el hospital, no sobrevivió a pesar de los esfuerzos que se hicieron. Eduardo, este libro de los comandantes, yo no soy amigo de Bob Woodward, tuve el gusto de conocerlo en Washington, pero no somos amigos, así que no estoy Yo lo vi en una charla nada más hace una mucho tiempo defensa ultranza de Woodward. Estoy permitiéndome compartir con ustedes una experiencia que yo viví cuando leí este libro, que voy a leerlo por segunda vez, dicho sea de paso. Siempre se ha dicho la pregunta, ¿por qué una invasión y por qué no capturaron a Noriega? Lo dijimos en el programa del martes con el doctor Noriega. Según Woodward, dice que hay una parte donde el comandante Colin Powell le presenta una opción al presidente, que era cuchara azul, así denominaron esta operación, y que el presidente Bush preguntó, ¿por qué mejor no nos limitamos solo a aprehender a Noriega? Demuéstreme por qué no podemos hacerlo con una fuerza más reducida. O sea, Bush, aquí se salva un poco Bush de esa responsabilidad, porque supuestamente, de acuerdo a Woodward, Bush no creía en una invasión masiva
como la que se dio, sino una operación que estoy de acuerdo que era mucho más fácil llevarla a cabo, Eduardo. Sí, desmantelar las fuerzas de defensa. Es lo Sí, que dice, es lo que así dice, lo que Ese dice el era libro. eso después fue el objetivo, es lo que me dijo a mí Mark Cisneros en una Sí. entrevista. Reitero, yo hablé con Mark Cisneros, mi entrevista formal era sobre el tema de la invasión. Lo del 3 de octubre fue fuera de micrófono, ¿no? Lo del off the record, porque a mí me interesaba, yo le expliqué al principio del programa la relación personal que tengo con el episodio aquí Eduardo, y del tenemos 3 que de irnos octubre, ¿no? lamentablemente, pero cierro la perla declarativa esta que está aquí. Él dice que lo que le dieron a Bush era, si nosotros nada más tumbamos a Noriega, como usted propone, el problema es que vendrá otro maleante de los que lo acompañan a quedar como comandante y seguirá el reino de terror. Camila, rapidito, un minuto. Sí, no, ya que estamos hablando de libros y cosas, un oyente dijo sabiamente que no dejemos para mañana lo que se puede hacer hoy. Así que Ajá. el premio Nobel de literatura, que se nos quedó por fuera de las Inter, se lo llevó John Fosse, que es un noruego, de hecho es el primer noruego en ganar el premio desde el año 1928, que en ese caso, sí, desde el 28. Y recordemos que el premio Nobel no se da por una obra específica, sino, o sea, por una carrera trabajo, literaria, o Sí. sea, por un conjunto de obras. Y bueno, ya ese es oficialmente el ganador del premio Nobel de Gracias. Literatura este año. Gracias, Camila. Gracias, Eduardo Enrique Nillón, por la información. Vamos a seguirla, eso no se queda aquí, ¿eh? Así que, porque quiero solicitarles a ustedes que nos permitan, amigos oyentes, rememorar episodio de nuestra historia, un episodio que no se debe olvidar para que no se vuelvan a repetir este tipo de excesos